Bueno, y además también, digamos ya, habiendo visto datos empíricos sobre cómo a través de la reforma, digamos, no han habido cambios sustanciales en la sociedad, también realizamos como parte del ejercicio una encuesta a 132 estudiantes de distintas universidades para ver de alguna forma qué perspectiva tenían ellos al respecto de la dosis personal, si creían que era permitida o no, y lo que nos daremos cuenta es que a lo largo de la encuesta, digamos, se ve cómo los estudiantes primero no tienen un claro conocimiento acerca de si la dosis personal está permitida o no, lo cual impide hacer que la reforma pues haya tenido cambios. Cuando la gente no sabe, digamos, cómo es una norma, entonces tal norma no puede tener cambios. Y el resto también veremos que mucha gente no está de acuerdo con que se haya prohibido, porque considera que viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y bueno, muchas más cosas. Entonces, bueno, si vamos a la primera parte de la encuesta, vemos que el 53% de la gente pensaba que la dosis estaba permitida y el 47% de la gente creía que no. O sea, digamos, son cifras muy parejas. El 53% pensaba que sí estaba permitida, el 47% que no. Y digamos, eso refleja que no hay un claro conocimiento sobre si lo está o no. Bueno, cuando se les preguntó a la gente qué creía que sucedía con aquellos que fueran sorprendidos portando consumiendo drogas en cantidades mínimas, 38% de la gente pensó que digamos que a la persona se la llevaban a un CAI, otro 9%, una cifra mucho más pequeña, pensó que una cárcel, o un 4% creyó pues creyó que la gente era llevada a un centro de rehabilitación pues digamos en contra de su voluntad. El 23% acertó en su respuesta, pues consideró que la persona era invitada a un centro de rehabilitación con su consentimiento, y el 27% de la gente creyó que no pasa nada. Aquí nuevamente vemos unas cifras muy repartidas donde no hay un claro conocimiento sobre qué pasa cuando una persona es sorprendida portando o consumiendo drogas en cantidades mínimas. Bueno, en la segunda parte ya preguntamos directamente a las personas si de hecho tenían conocimiento de que la dosis personal estaba permitida en el sentido de que no podría recibir castigos penales quien fuera sorprendido consumiendo o portando la dosis personal. Digamos, esta segunda parte de la encuesta se dividía en dos. La primera pregunta decía, ¿sabía usted que la dosis personal estaba permitida en Colombia? Y la segunda pregunta decía que, digamos, con el cambio al artículo 49 de la Constitución, sin embargo, todavía quien fuera sorprendido portando tales sustancias no podría ser objeto de castigos penales. Entonces, cuando le preguntamos a la gente que si sabía que de hecho la dosis personal no era penalizable o digamos estaba permitida, 52% contestó que sí sabía, 48% que no, y nuevamente refleja esa disparidad, digamos, en los resultados de que más o menos la mitad sabe que sí, la mitad no sabe y no tiene ni idea. Luego ya, digamos, cuando preguntamos, lo cual es bastante paradójico, si tenían conocimiento de que una persona que fuera sorprendida con la dosis personal no podría ser objeto de castigos penales, ya hay una cifra incluso más grande en aquellas personas que no tenían conocimiento sobre esto. Entonces, en este caso, 40% de la gente respondió que de hecho sabía que aquella persona no podía ser objeto de castigos penales, y el otro 60% dijo que no tenía ni idea de que no podía ser objeto de castigos penales. Ahora, digamos, parece paradójico el que en un comienzo 52% sabe que la dosis personal está permitida, y luego esa cifra se reduce a un 40% cuando se les pregunta si saben que no puede ser objeto de castigos penales. Ahora, lo que yo creo es que mucha gente pudo haber pensado que la dosis personal estaba permitida, pero que digamos si había una especie de sanción penal, fuera, no sé, alguna imposición fiscal o algo así. Entonces de pronto eso explica por qué, aun cuando 52% de la gente sabía que la dosis personal estaba permitida, solo 40% de la gente sabía que de hecho a quien fuera sorprendido consumiendo o portando sustancias psicoactivas no podría ser objeto de castigos penales. Entonces esto en cuanto a la segunda parte de la encuesta. La tercera parte ya entramos directamente, digamos, con el criterio subjetivo del encuestado sobre si estaba de acuerdo o no con que la persona no pueda ser objeto de castigos penales. Ahora bien, esta cifra ya, digamos, es un poco más, incluso aún más desbalanceada, en el sentido de que 63% de hecho estaba de acuerdo con que una persona no pueda ser objeto de castigos penales, y 37% no estaba de acuerdo con que la persona no pudiera ser objeto de castigos penales. Ahora, el hecho de que una cifra pues relativamente grande, 63%, esté de acuerdo con que no pueda ser objeto de castigos penales la persona que sea sorprendida consumiendo o portando sustancias psicoactivas en cantidades mínimas, refleja cómo la mayoría de la gente realmente no está de acuerdo
con las intenciones iniciales de la reforma de Álvaro Uribe, porque lo que sucedió es que realmente él al comienzo quería que de hecho se pudiera castigar penalmente a quien fuera sorprendido con la dosis personal, sino que en las vueltas del Congreso y del Senado, digamos, se le retiró esa posibilidad. Entonces, por eso, de alguna forma, aun cuando la reforma cambió, y a pesar de que esta no haya tenido cambios sustanciales en materia penal, la gente sigue considerando que no es justo que a quien sea sorprendido portando la dosis mínima sea sea objeto de castigos penales, y entonces eso puede ser, digamos, alguna razón de que explique por qué la norma no fue motivo, no fue una herramienta para el cambio social. La séptima pregunta ya es, digamos, si la gente creía que la medida de llevar a la gente a centros de rehabilitación bajo su consentimiento fue efectiva. Y acá sí, digamos, la cifra ya es mucho más clara. El 83% de la gente cree que no fue efectiva, el 17% de la gente cree que sí fue efectiva, y demuestra cómo de hecho esa reforma al artículo con digamos, esa opción que da el problema de que la persona sea llevada a un centro de rehabilitación con su consentimiento realmente no tuvo efectos en la sociedad, y por ende la reforma no tuvo cambios, no fue una herramienta realmente para el cambio social. Bueno, la cuarta parte ya, digamos, es quizás la pregunta más importante, y es cuando decimos, ¿considera que el consumo de drogas ha disminuido después de la reforma al artículo 49? Y bueno, pues un 95% contesta que cree que no ha disminuido, solo un 5% contesta que sí, y bueno, pues obviamente ya esto refleja que la gente tiene conocimiento de cómo esta reforma de este derecho particular no fue una herramienta para el cambio social, puesto que realmente no hubo cambios en la sociedad posteriores a la reforma. Luego, bueno, hay una pregunta sobre si piensan que contradice los principios constitucionales del respeto al libre desarrollo de la personalidad. 42% considera que sí los contradice, un 58% considera que no. Ahora, lo que yo creo es que la gente, después de haber visto que la reforma efectivamente no sugería consecuencias penales a quien fuera sorprendido portando o consumiendo la sustancia, de pronto consideró que, bueno, puesto que la reforma realmente no dice que se pueda castigar penalmente a esas personas, no contradice los principios constitucionales, y por eso digamos que hay una cifra muy pareja entre los que consideran que sí los viola y los que consideran que no los viola. Las últimas dos preguntas, digamos, en la primera preguntamos si creen que la razón para que no se hayan permitido los castigos penales tiene que ver con el hecho de que viole los principios constitucionales. 49% contesta que sí, 51% contesta que no, una cifra muy pareja, lo cual quiere decir que para algunos el hecho de que viole los principios constitucionales es motivo de que no hayan castigos penales a la dosis personal, como para otros consideran que digamos, sí es por el hecho de que viola los principios constitucionales. Y la última pregunta, preguntamos ya directamente al encuestado si cree que la reforma debía hacerse o si no sirvió para nada, como una forma más o menos de decirle si cree que realmente tuvo cambios efectivos o no. El 69% considera que no sirvió para nada, una cifra muy alta, casi el 70%. El 31% considera que sí debía hacerse, quizás de pronto porque la reforma, por más de que, digamos, instrumentalmente no haya tenido efectos, pudo haber engendrado la perspectiva en muchos de que ya no era posible consumir drogas, de que iban a ser sancionados, y eso pudo disuadir, si no en gran medida, por lo menos algunos pocos, a continuar consumiendo drogas.